Nada que llame la atención. Solo una mujer que sabe dónde está y quién es. La gala se celebró en el Salón de Cristal del Hotel Grand Ellington. Luces cálidas, música jazz suave, risas, copas que tintineaban en un ritmo sutil de celebración. Y entonces escuché su voz, grave, clara. Una voz que no necesitaba alzar el tono para ser escuchada. Benjamin Walsh, un político veterano que buscaba la reelección como gobernador del estado. Sereno, inteligente, pero sobre todo hablaba de los más vulnerables con una sinceridad que no se disfrazaba de lástima, sino de respeto real. Estaba por darme la vuelta para acercarme a la barra, cuando él caminó hacia mí, sin titubeos, sin artificios, solo un hombre que ya ha vivido lo suficiente como para reconocer algo valioso en una mujer que no necesita mostrarse para ser vista. Disculpe si parezco atrevido, pero tiene una presencia muy particular, dijo con una sonrisa ligera y una mirada que no se desviaba hacia mi vestido ni mi collar de perlas, sino que me miraba a los ojos, directamente. Soy Benjamin. Sostuve mi mano un segundo antes de ofrecérsela, un poco por sorpresa y otro poco porque mi corazón no estaba acostumbrado a latidos nuevos. Margaret, soy nueva en la zona y creo que también soy la única en esta sala que no conoce a nadie. Sonreí, intentando disimular el leve temblor en mis ojos. Entonces es un honor ser el primero con quien hable, respondió, inclinando ligeramente la cabeza con un gesto clásico, casi olvidado. Creo que personas como usted no deberían entrar a una sala y quedarse en la orilla. Solté una pequeña risa, pero la voz me salió un poco quebrada. He pasado suficiente tiempo en la orilla de la vida de otros. Tal vez ahora solo quiero estar de pie en la mía. Él guardó silencio unos segundos. Luego asintió, con genuina admiración. Una frase hermosa y cierta, más que muchos discursos que he escrito. Compartimos mesa durante la cena, no porque él lo sugiriera, sino porque yo dejé de rechazar. No sé quién hizo la primera pregunta. Quizás fui yo. Está en campaña. ¿Alguna vez se cansa de tener que demostrar constantemente que no es como los demás? Él se rió, sin vergüenza. Me canso cuando tengo que fingir que no estoy cansado, pero en el fondo, lo que más me agota es ver sufrir a la gente y no haber hecho nada aún. Guardé silencio un momento. Luego dije, entonces no se parece a las personas que he conocido, porque ellos solo se cansaban cuando alguien empezaba a necesitarlos. Él no respondió, pero en sus ojos vi una empatía callada, sin juicio, sin pena, un instante breve, pero suficiente para que yo no quisiera irme. Después de la gala, él me dijo con esa calma que nace de los años vividos, me encantaría volver a verla, Margaret, pero no en otra fiesta llena de gente, sino en un lugar donde usted pueda contarme sobre usted, no como madre, ni esposa, ni ningún otro papel, solo como usted misma. Sonreí. Por primera vez en muchos años, una sonrisa sin suspiros detrás. No estoy segura de que quede mucho por contar. Entonces déjeme escuchar también lo que usted cree que no vale la pena contar. Nos enamoramos. No como en las películas, no con fuegos artificiales ni promesas imposibles. Nuestro amor no nació de cartas de 2 páginas ni de besos en medio de la multitud. Nació de una mirada sostenida, de un suspiro compartido, de una mañana en silencio donde uno sabe que el otro está cansado, aunque no diga una sola palabra. Ese amor empezó con una frase sencilla, una noche, después de una larga reunión política. Benjamin se aflojaba la corbata mientras me servía una taza de té de hierbas, no vino ni whisky, y me miró, sin el escudo que solía ponerse ante el mundo. Margaret, ¿sabe algo? Yo solía pensar que, al envejecer, solo necesitaría un sillón cómodo, un buen whisky y a mis nietos corriendo por ahí. Pero ahora, lo único que deseo es tener a alguien al lado con quien no tenga que explicar cada emoción que siento. Lo miré, y lo entendí, porque yo también había soñado eso, alguien que no preguntara por qué estás triste, pero supiera cuándo tomarme la mano, alguien que no me viera como la madre de alguien, ni como la esposa de alguien, ni como esa mujer rica, sino simplemente como Margaret, completa, cansada, viva. Nos amamos no por soledad,
sino porque al estar juntos dejamos de sentirnos abandonados. Cuando Benjamin ganó las elecciones, me lo dijo una noche con mucho viento, en un balcón iluminado por luces suaves. No necesito una primera dama de molde, Margaret. Necesito a alguien que entienda el dolor, alguien que haya sobrevivido a la soledad y aún conserve su bondad. Lo que necesito es a usted, no para que me acompañe, sino para tener a dónde volver. Y asentí, no porque él fuera gobernador, sino porque, por primera vez, ya no me daba miedo permitir que alguien tuviera el poder de hacerme feliz. Día de la investidura. Yo, una madre que una vez fue abandonada en un estacionamiento de centro comercial, sin dinero, sin respaldo, sin nadie a su lado. Hoy me encontraba sobre el estrado de la mano del gobernador del estado. Un periodista preguntó, ¿quién era usted antes de convertirse en primera dama? Sonreí, no para parecer serena, sino porque, de verdad, estaba en paz. Fui madre, fui esposa, fui una mujer olvidada. Pero hoy soy yo misma, y eso es suficiente. No me limité a estar detrás de Benjamin. Impulsé programas para madres solteras, esas que han pasado noches en vela cuidando a un hijo enfermo sin que nadie lo notara. Fundé centros de sanación emocional para ancianos abandonados, personas que han celebrado sus cumpleaños solas durante una década. Creé becas para niños que crecieron en albergues, para que supieran que la pobreza no es culpa suya y que el amor no debe ser una recompensa. Mi nombre apareció en los periódicos, no por escándalos, ni por vestidos de diseñador, sino porque logré tocar algo que el mundo había dejado de ver. A los invisibles me llamaron la primera dama de los olvidados, y yo me llamé a mí misma, una mujer que por fin fue vista. 12 años después de haber sido abandonada, una mañana como cualquier otra, mientras regaba mis orquídeas en el balcón de la residencia oficial, Marta, mi asistente personal, salió con el teléfono en la mano. Señora Whitmore, hay una llamada, de alguien que dice llamarse Andrew. Me quedé inmóvil. La regadera cayó al suelo. El agua empapó el dobladillo de mi vestido de seda. Marta bajó la voz. Dice que la reconoció, después de leer un artículo, y que desea verla. No dije nada. Me giré hacia el interior, pero no para huir, sino para prepararme, porque no todos tienen la fuerza para mirar a los ojos al pasado y quedarse en pie. Acepté verlo, pero no en una cafetería discreta donde las miradas pueden esquivarse, ni en una sala privada donde las emociones se ocultan tras paredes gruesas. Lo recibiría en el Salón Nacional de Recepciones, el mismo que una vez acogió a delegaciones presidenciales. Llamé a este evento Gratitud y Diálogo, de la herida a la esperanza. Suena suave, sí, pero en mi interior sabía que no era solo un reencuentro. Era un juicio emocional, un acto de verdad, donde ya no habría máscaras de hipocresía ni silencios cómodos. Di la instrucción al equipo de prensa. Quiero a todos, medios nacionales, canales de televisión, representantes de derechos humanos, madres solteras apoyadas por nuestros programas y cada miembro del gabinete estatal. Y por supuesto, 3 sillas en la primera fila, con placas de bronce grabadas con nombres que me habían quemado por años. Andrew Whitmore, Rachel Whitmore, Melissa Whitmore. Salí desde detrás del escenario. Llevaba un traje color perla, con un broche de camelia plateada, el mismo estilo que usaba mi madre, el cabello recogido, maquillaje sobrio, no para ser más bella que nadie, sino para no bajar la cabeza ante nadie. Frente a mí, cientos de miradas, flashes, un silencio que se podía cortar con un suspiro. Y entonces hablé. Hace 12 años yo estaba sentada en una banca de un centro comercial, sin dinero, sin nombre, sin que nadie me llamara mamá. Pero hoy no estoy aquí para dar lástima, estoy aquí para cerrar, públicamente, con firmeza y sin vuelta atrás. Hice una seña a mi asistente. La pantalla LED se iluminó. Una frase apareció. Extracto de audio. 23 de julio, hace 12 años. El sonido fue nítido, sin cortes, sin edición. La voz de Andrew, fría, cortante. Mamá, ¿cuántos años tenés ya? 72. La gente a esa edad descansa, vos te aferrás. Siempre haciéndote la víctima. Pero en el fondo, te gusta ese papel. Te devorás nuestra plata. Crees que por dar a luz
¿Tenés derecho a sufrir toda la vida? Un murmullo se alzó entre los invitados. Algunos se miraron, incrédulos, negaban con la cabeza. Luego vino la voz de Rachel. ¿Crees que habernos pagado los estudios te da derecho a cobrárnoslo eternamente? 3 trabajos por día, nadie te obligó. Vos lo elegiste. Ahora andate, no escribas, no llames. Nosotros ya no tenemos madre. La sala, tensa como una cuerda a punto de romperse. Y entonces, la voz de Melissa se escuchó, como la última puñalada. Lo juro, si yo fuera el esposo de esa mujer, también la habría dejado, igual que lo hizo mi suegro. ¿Vivís como una carga y aún esperás que te amen? Es ridículo. El salón entero se quedó helado. En la tercera fila se oyó un sollozo. Una anciana abrazaba fuerte a su nieta. Las lágrimas resbalaban por su rostro arrugado. Miré de frente a los 3 que alguna vez me llamaron mamá. Se habían quedado sin palabras. Andrew se retorcía en su asiento, las manos aferradas al reposabrazos hasta ponerse blancas. Rachel no levantaba la cabeza. Y Melissa empezó a temblar. Respiré hondo y saqué del bolsillo interior una hoja doblada en 4. Yo, Margaret Whitmore, como ciudadana, como madre y como ser humano, declaro oficialmente la terminación total de cualquier vínculo legal y sanguíneo con Andrew Whitmore, Rachel Whitmore y Melissa Whitmore. Desde hoy, ninguno de ellos tendrá derecho a heredar un solo centavo de mi patrimonio personal. El murmullo fue inmediato. Periodistas encendieron laptops. Los teclados sonaban como ráfagas. Andrew se levantó de golpe. «Mamá, no podés hacer esto. Soy tu sangre. No podés negarme». Lo miré a los ojos, con una serenidad que solo nace después de haber sobrevivido a todo. La sangre no justifica una vida entera de tortura hacia una madre. Vos decidiste alejarte. Yo solo decidí aceptarlo. Rachel gritó entre dientes. «¿Qué es esto, mamá? ¿Un show? ¿Nos querés humillar frente al país entero?», respondí con voz calma, tan clara como el agua sin una sola onda. «No, hija, solo estoy proyectando exactamente lo que ustedes dijeron, solo que esta vez, con luz». Melissa no pudo pronunciar palabra. Se tambaleó, como si le fallaran las piernas, y luego cayó sobre la alfombra roja. La gente corrió a asistirla, pero Andrew no se movió, se quedó petrificado. Me giré nuevamente hacia el micrófono. He dedicado 72 años de mi vida a ser madre. Ahora dedicaré lo que me queda a ser persona. Anuncio oficialmente que todo mi patrimonio, valorado en $700 millones, será transferido al fondo de caridad Margaret Whitmore, un fondo destinado a mujeres como la que fui, madres solteras, ancianas olvidadas y niños que nunca fueron bienvenidos en este mundo. El salón entero se puso de pie y estalló en aplausos. No fue por ser primera dama, no fue por tener dinero, fue porque hubo una madre que se atrevió a levantarse, no para ser amada, sino para ser respetada. Los medios explotaron, nadie lo vio venir, que el discurso de una madre de 84 años, una mujer que alguna vez fue abandonada en un estacionamiento, se convirtiera en el estallido más viral de toda una década. La televisión nacional retransmitió el video 4 veces al día. Los canales locales lo desmenuzaban en fragmentos, analizaban cada mirada, cada tono y, por supuesto, el momento exacto en que Melissa Whitmore se desplomó tras oír a su suegra. Pero lo que más impactó al país fue una sola foto, una imagen tomada justo en el instante en que la luz del candelabro de cristal caía sobre mi cabello blanco, creando un halo suave alrededor de mi figura firme, sola, sin familia, sin brazos que me abrazaran, solo mi espalda erguida y unos ojos que ya no esquivaban a nadie. Bajo la foto, una frase comenzó a circular por todas las redes sociales. Si alguna vez te hicieron sentir invisible, ahora todo un país te ve con respeto. 3 días después, la revista Time lanzó una edición especial. En la portada, mi retrato, con un titular en rojo vibrante, Margaret Whitmore, el símbolo nacional de la dignidad materna. Dentro, una editorial de casi 5.000 palabras. Y así comenzaba. No todas las madres necesitan una capa de heroína. Algunas solo necesitan pararse frente a un mundo que las olvidó y decir la verdad.
correos electrónicos, cartas escritas a mano, mensajes privados, miles, cada día, y entre ellos una nota temblorosa, escrita a mano por una mujer de 60 años, desde Idaho. Siempre pensé que era solo una sombra más en mi propia cocina, hasta que vi su video. Una madre joven en El Paso escribió en Instagram: «Gracias por darnos una voz en medio del silencio, por obligar a esta sociedad a dejar de mirar hacia otro lado». Incluso recibí un mensaje inesperado de un hombre mayor, solo una línea: «Mi esposa habló por usted, y yo lloré por mi madre». 5 años después, el fondo Margaret Whitmore, que comenzó en una pequeña oficina en Springfield, hoy está presente en 29 ciudades de todo Estados Unidos. No solo entregamos bolsas de arroz ni subsidios temporales. Creamos centros de recuperación emocional para personas mayores que fueron abandonadas por sus propios hijos. Abrimos talleres de capacitación para madres solteras para que no tengan que extender la mano. Otorgamos becas de por vida a niños que crecieron en refugios, para que sepan, nacer en la pobreza no es culpa suya y el amor no debería ser una recompensa. En cada oficina, en cada sala de atención, hay una frase grabada en la pared. La escribí la primera noche, cuando decidí empezar de nuevo. La maternidad no significa destruirse a una misma. La prensa comenzó a hablar del fenómeno como el efecto Margaret Whitmore. Miles de mujeres que habían vivido en silencio comenzaron a hablar. Se propusieron nuevas leyes para proteger a los adultos mayores del abuso emocional. Incluso una universidad incorporó mi discurso al curso de Cultura Cívica, como ejemplo del poder de la verdad dicha sin rabia. Me convertí en el rostro de algo tan simple que esta sociedad había olvidado. Una madre no necesita sufrir para merecer ser amada. Y si aquel día mi hijo se atrevió a decir: «Tienes 72 años, mamá. ¿Qué valor puedes tener ahora?», hoy puedo mirar al mundo a los ojos y sonreír. No necesito tener valor para ser vista, solo necesito estar de pie, y que nunca más puedan fingir que no existo. Octubre. Las hojas doradas cubren el patio de la villa en Windermere, como recuerdos que caen sin avisar. Y entonces llegó una carta, manuscrita, la caligrafía temblorosa, pero familiar, como una cicatriz que nunca terminó de cerrar. Remitente, Andrew Whitmore. Creí que nunca volvería a leer ese nombre, no por enojo, sino porque pensé que ya había aprendido a cerrar capítulos sin necesidad de explicaciones. Pero abrí la carta, no por eso que llaman instinto maternal, sino porque creo que hay puertas del pasado que, si no las cerramos con nuestras propias manos, se abrirán solas en medio de la noche, y no nos dejarán dormir en paz. Mamá, sé que no lo merezco, pero Rachel tiene cáncer terminal. Los médicos dicen que le quedan solo unas semanas. No pide dinero, no busca justificar nada, solo pide verla, una última vez. Si pudiera, considérelo un gesto de compasión. Doblé la carta. Me quedé inmóvil, sentada en la sala de vidrio con vista al lago. Afuera, el viento traía una niebla suave, como si el mundo también supiera que era hora de bajar el telón. No lloré, pero tampoco me sentí fría, solo dolida, por dentro, de ese dolor que no grita, pero tampoco deja de arder. Fui al Hospital St. Clair's una tarde de lluvia ligera. El cielo no tronaba, solo lloviznaba, como si alguien allá arriba también estuviera llorando en silencio. Rachel estaba ahí, sin maquillaje, sin esa mirada altiva que tantas veces me había lastimado, solo una hija, frágil como la última hoja de otoño, aferrándose al tallo. Andrew estaba al lado, la cabeza gacha, pero no lo miré. Me acerqué despacio, llevando en la mano una carpeta que nadie notó. Rachel levantó la vista. En sus ojos ya no había orgullo ni desafío, solo una cosa: arrepentimiento. «Mamá». Su voz era apenas un susurro, pero cada palabra me atravesaba el alma. «Perdón, no por una vez, sino por toda una vida. Perdón por olvidar a la mujer que vivió entera para dar, sin pedir nada a cambio. Si pudiera pedir un último deseo antes de cerrar los ojos, sería ese, que me perdones. Una sola vez». No respondí enseguida. Solo tiré de una silla y me senté a su lado. Había creído que llegaría a ese momento con frialdad,
Pero en ese instante yo no era un símbolo, ni la primera dama, ni la directora de una fundación reconocida. Era solo una madre mirando a su hija despedirse desde una cama de hospital. Saqué del bolso un sobre. Eran los informes médicos, diagnósticos, protocolos. Los había conseguido en silencio, a través de mi equipo, durante toda la semana. Llamé a los mejores centros oncológicos del país. Agendé 3 consultas con especialistas de la Clínica Mayo. Me comuniqué con un banco de células madre en Suiza, pero todas las respuestas coincidían. Era demasiado tarde. Tomé la mano de Rachel. Su piel era delgada, pálida, temblorosa, como si cada aliento fuera un suspiro que se apagaba. La miré a los ojos y le hablé con la misma voz con la que, años atrás, le cantaba para dormir. Te perdono, no porque lo merezcan, sino porque no quiero llevarme el rencor al tiempo que me queda de vida. Rachel rompió en llanto. Sus lágrimas empaparon la almohada blanca. No la sequé, la dejé llorar, para que el corazón le descansara una última vez. Luego, con calma, pasé un pañuelo por sus mejillas, como solía hacerlo cuando era niña, como en aquellos días en que corría a mis brazos, sangrando las rodillas, y sollozaba. Mamá, me duele. Esta vez no la abracé, no la consolé, no le dije, hija. Solo estuve ahí, de pie, presente, como el cierre justo de un amor materno que un día fue inmenso y también profundamente herido. La miré por última vez y dije, hace 12 años dejamos de ser madre e hija. Hoy no vine para recuperar eso, vine para cerrar, para que las dos podamos descansar. Al salir de la habitación no miré atrás. Sabía que Rachel lo entendía y, tal vez por entenderlo, no me llamó. Rachel falleció 3 semanas después. No asistí al funeral. No abrí la última carta que Andrew me envió. No por odio, sino porque hay capítulos que deben cerrarse con firmeza para que nadie más termine herido. A mis 84 años, vivo en la villa junto al lago con Benjamin, el compañero que nunca me hizo sentir que debía disculparme por envejecer, por equivocarme o por haber creído demasiado. A veces, Benjamin bromea. Si vos te postulás, creo que tendré que jubilarme antes de tiempo para dejarte el lugar. Yo río, pero mi mirada se suaviza, sin rabia, sin tensión, solo con una paz que me tomó una vida y muchas lágrimas, aprender a merecer. Cada año, en el Día Nacional de Homenaje a la Mujer, aún se escucha mi nombre. Margaret Whitmore, la mujer que le enseñó a un país entero que la maternidad no significa destruirse a una misma y que una madre, cuando tiene el coraje de elegirse otra vez, puede reescribir la historia del amor y la dignidad. Hoy miro hacia atrás y por primera vez me atrevo a susurrar. Viví con dignidad. La historia de Margaret Whitmore no es solo la epopeya de una madre abandonada. Es un recordatorio poderoso de que la maternidad es sagrada, pero no es una excusa para el silencio, el dolor ni la entrega hasta el agotamiento. Margaret alguna vez creyó que una buena madre era quien siempre daba, sin pedir nada, pero aprendió que una madre no necesita sufrir para ser madre. Una persona mayor no tiene que esconderse para preservar la paz. Y una mujer jamás debe destruirse solo para conservar lo que, en justicia, le pertenece. Ella perdonó, no porque los demás lo merecieran, sino porque ella merecía la paz. Si alguna vez fuiste una madre olvidada, una mujer ignorada, o una persona mayor que se cayó en la mesa familiar por miedo a incomodar, levántate. Reescribí el papel principal de tu historia. No hace falta venganza. Solo basta con dejar de ceder ante quienes ya no merecen tu bondad. Compartí esta historia con alguien que necesite recordar que no sos invisible, solo estás esperando el momento justo para brillar. Y si querés acompañar a quienes están reconstruyéndose desde el dolor para reencontrar su valor, seguinos, déjanos tu comentario y contá tu historia, porque aquí nadie es olvidado. No podemos cambiar el pasado, pero sí podemos decidir que no dirija lo que queda de nuestra vida. Margaret Whitmore. Esta es una historia ficticia que no pretende ofender ni atacar a nadie. Fue creada únicamente para transmitir una lección significativa a los espectadores, y todos los nombres de los personajes son completamente ficticios. No dormí en toda la noche antes del vuelo. Estaba nerviosa, ilusionada. Me repetía a mí misma,
Tal vez he sido injusta. Tal vez por fin mis hijos han recordado que sigo aquí esperando ser querida. Andrew me recibió en el aeropuerto. La misma sonrisa de siempre, el mismo aspecto impecable, los ojos amables, pero lejanos, como si saludara a una conocida, no a su madre. Ah, llegaste. No estás tan desarreglada como pensaba. Lo dijo como quien comenta sobre una prenda vieja, que ha estado guardada por años. Vamos, Melissa te espera. Y por favor, no hables mucho, está cansada. Los 2 primeros días fueron una obra de teatro perfecta. Me mostraron el jardín detrás de la casa, donde Melissa comentó. Este espacio pensábamos usarlo como área de descanso para adultos mayores. Sonreí. Sentí un calorcito en el pecho. Pensé que quizás era una señal de cariño. Dormía en el sofá pegado a la ventana. En las mañanas, el sol me daba de lleno en la cara. Melissa dijo, la habitación principal está desordenada. Quédate aquí unos días. Pero ni se te ocurra tocar las cortinas. Fueron carísimas. Rachel pasó por la casa el segundo día. Ah, ¿mamá también vino? ¿Aún sobrevives? No alcancé a responder. Ya estaba viendo TikTok en su celular. Sonreí, como si no notara que era una pieza fuera de lugar, en lo que alguna vez fue mi familia. Esa noche, sentada sola en la cocina, escuché voces desde el piso de arriba. La puerta entreabierta dejó pasar susurros más fríos que el mármol. Melissa. Ya no soporto ese olor a mentol ni sus ruidos al respirar. Esta casa parece un asilo. Andrew. Lo sé, solo aguanta un par de días más. El fin de semana se acaba todo. Melissa. ¿Y qué querías? ¿Tenerla aquí para siempre? ¿Que cuando venga visita piensen que somos una ONG? Rachel. Creí que ya se había muerto, pero no. Qué larga se le está haciendo la vida. Melissa. ¿Mamá? ¿Dónde? Una anciana inútil, preguntando tonterías a cada rato. Me da dolor de cabeza. Andrew. Mañana la llevamos a dar un paseo. La dejamos allá. Ni siquiera sabe pedir un Uber y no carga efectivo. Rachel, riendo con desprecio. Que pruebe lo que es ser olvidada. A ver si aprende a valerse por sí sola. Ya era hora. Me quedé inmóvil. La cucharita de café resbaló de mis dedos y cayó al suelo con un clink seco, como el crujido de una fe que desgasté toda una vida por mantener viva. ¿Te imaginas qué pasó después? Déjame un comentario si alguna vez sentiste que tu propia familia te hizo a un lado. Y no olvides suscribirte porque esta historia no termina aquí. Yo, una madre de 72 años, te voy a mostrar cómo el dolor también puede volverse fuerza. Yo fui quien vendió la casa para que Andrew pudiera estudiar. Yo dormí en el suelo frío del hospital vigilando a Rachel cuando la fiebre no bajaba. Yo junté monedas y cupones durante meses para comprarle a Melissa un vestido decente para su boda. Y ahora soy una carga, un olor a mentol, una vieja arrugada, una que creían muerta. Yo pensé que esto era una reunión familiar, pero número. Ahora sé la verdad. Fue una emboscada, un acto bien montado para llevarme, sin sospechas, al basurero emocional donde pretendían dejarme. Un rincón del mundo donde ya no estorbara, donde pudieran olvidarse de mí sin culpa. La mañana del martes, Andrew me dijo, «Mamá, queremos llevarte a pasear. Hay un centro comercial nuevo, hermoso, para que cambies de ambiente». Sonreí. Tragué mi inseguridad como si fuera agua fría. Con que esté contigo, hijo. No necesito nada más. Me llevaron a un centro comercial enorme, lleno de luces brillantes y gente que caminaba como ríos sin destino. Pasamos por varias tiendas. Melissa fingió interés. ¿Te gustan más las cortinas clásicas o modernas? Temblando señalé unas con un patrón parecido al mantel que tanto le gustaba a George. Estas se ven fáciles de lavar y son bonitas. Melissa asintió, pero no anotó nada. Nadie lo hizo. Después de un rato, Andrew señaló una banca larga cerca del vestíbulo principal. «Mamá, siéntate aquí un ratito. Vamos al baño y regresamos enseguida». Me senté. Me alisé el vestido. Arreglé con cuidado el pañuelo en mis hombros. Me senté erguida, con las manos sobre el bolso, como si aún fuera una madre valiosa para esos hijos, que acababan de abandonarme. 10 minutos, 20, 30. La confusión me apretó el pecho. Luego vino el miedo. Y después, el vacío. Llamé a Andrew. No contestó. Rachel. Nada.
Melissa, tampoco. Con las manos temblorosas marqué de nuevo. A la cuarta llamada, Andrew respondió. Su voz, fría, distante, sin una pizca del niño que solía llorar en mi pecho cuando sacaba malas notas. ¿Para qué llamas otra vez, mamá? Quédate ahí, no vamos a volver. Me puse de pie de golpe, gritando al teléfono. Andrew, ¿qué estás diciendo? Soy tu madre. No conozco este lugar. No conozco a nadie. No tengo dinero. Esto es una broma, ¿verdad? Suspiró, como si yo fuera una molestia más en su agenda. Intentá vivir sola por una vez. Tenés 72 años, mamá. ¿No te has dado cuenta? Ya no tenés lugar en nuestra vida. Las lágrimas me salieron sin aviso. Apenas podía hablar. Hijo, te lo ruego. Nunca te pedí nada en toda mi vida, pero esta vez tengo miedo. No sé cómo volver. ¿Dónde estás? Vení a buscarme. Por favor, hijo. Me interrumpió, su voz dura como piedra. Basta, mamá. Ese papel de víctima ya me cansa. Siempre viviste de lástima ajena. Grité con desesperación. Solo quería estar cerca tuyo. Pensé que todavía me necesitabas. ¿Vos dijiste que cuidarías de mí? ¿Ya te olvidaste? Se rió, con ese tono cruel que desgarra más que cualquier insulto. Eso fue antes de saber quién sos en realidad. Una vieja débil, emocional, sin plata, sin futuro. Lo que necesito es tranquilidad, no una sombra rondando por la casa. Me desplomé en el banco. Sentí que me deshacía, como una hoja arrugada en medio del ruido indiferente de la ciudad. Susurré, más para mí misma que para él. Hijo, yo te di la vida. Te entregué toda la mía. Y él, sin dudar, sentenció. Sí, me diste todo, pero ya venció el plazo, mamá. Es hora de que aprendas a vivir sin nosotros. No llames más. Cortó. Me quedé inmóvil, bajo las luces blancas y frías del centro comercial. El taconeo de la gente, las risas de los niños, los anuncios sonando desde los altavoces. Pero ninguna voz gritaba, mamá, perdón. Solo yo. Y una verdad que me golpeó como un muro. Me habían dejado atrás, como si fuera una vieja bolsa de basura. Me quedé ahí, en medio de aquel centro comercial brillante, rodeada de mármol y escaparates relucientes, como una manchita de polvo olvidada entre tanta perfección. La gente pasaba frente a mí, apurada, elegante, con maquillaje impecable. Nadie se detenía, nadie preguntaba si estaba bien, nadie sabía que justo ahí había una madre que acababa de ser abandonada por sus propios hijos como si fuera una bolsa vieja, sin valor. ¿Y qué quedaba? Un cuerpo tembloroso, una cara arrugada bajo un sombrero desteñido y una mirada perdida en medio de la multitud. Abrí mi cartera. Solo tenía $32, una foto arrugada y una tarjeta de transporte vencida desde el año pasado. No sabía dónde estaba, no sabía a quién llamar, no sabía si aún existía alguien en este mundo que me necesitara. Pero entonces, justo en ese instante, en el más doloroso, más humillante de toda mi vida, cuando sentí que mi dignidad se había hecho trizas sobre el piso frío, recordé algo, una sola cosa, un secreto, una verdad que había guardado durante 40 años, una herencia de $700 millones, una identidad que escondí, porque no quería que mis hijos crecieran en una burbuja de mentiras, porque alguna vez creí que, si los amaba lo suficiente, no necesitarían dinero para saber cómo ser humanos. Estaba equivocada. Pero ellos también se equivocaron, al pensar que yo era solo una vieja débil fácil de desechar. Me sequé las lágrimas, me puse de pie, y en ese momento me hice una promesa. La vida de Margaret Whitmore no ha terminado. Number apenas comienza. Recordé que nunca fui tan pobre como aparentaba. El día que mi madre murió, me dejó una caja fuerte, antigua, sin combinación, sin banco, sin instrucciones, solo una nota escrita a mano, con la tinta ya corrida por los años. No uses este dinero para comprar amor, úsalo para conservar tu dignidad, el día que sientas que la estás perdiendo. Ese día cerré la caja, y durante casi 40 años no volví a abrirla. Dentro estaban los activos que heredé de mi abuela, una mujer que dirigió la cadena de hoteles más lujosa del oeste de Estados Unidos en la posguerra. Acciones, propiedades, fideicomisos internacionales, inversiones desde Zúrich hasta Tokio, un patrimonio que ya entonces superaba los $700 millones. Y aún así, elegí vivir como si no tuviera nada.
tomaba el autobús, cocinaba en casa, trabajé como niñera, limpiadora, porque creía que si mis hijos crecían con carencias, aprenderían a valorar, a ser agradecidos, a ser buenos. Yo creía que eso bastaría para cultivar el amor. Me equivoqué. Me equivoqué. Y mientras permanecía de pie, inmóvil, en ese estacionamiento helado, como un abrigo viejo olvidado en el perchero de la vida, de pronto me reí. No fue por tristeza. Fue porque entendí, al fin, que nunca fui débil. No soy una víctima. Soy la portadora del secreto más grande de la vida de mis hijos. Y si algún día lo descubren, no se arrodillarán ante mí por amor, sino por arrepentimiento. Me sequé las lágrimas, me até el cabello, abrí el bolso. Bajo el forro gastado descansaba una tarjeta bancaria de titanio. Nadie la había visto jamás. Nadie preguntó nunca por ella. Solo yo sabía que, con un simple desliz, podía cambiarlo todo. Llamé un taxi. Mi voz temblaba, pero algo en mí, algo profundo, se había vuelto firme como nunca antes. Por favor, lléveme al hotel más lujoso de esta ciudad. El conductor me miró por el retrovisor, frunció ligeramente los ojos. Tal vez pensó que me equivoqué de dirección. Una anciana de 72 años, con rostro cansado y manos aferradas a un bolso gastado, ¿sabría algo de hoteles 5 estrellas? No dije nada. Solo deslicé mi tarjeta hacia el asiento delantero. No se necesitaban palabras, no necesitaba convencer a nadie. Y cuando vio los números grabados en el borde metálico, sus ojos se abrieron como puertas viejas ante una revelación. Asintió en silencio y arrancó. Hotel Élysée, penthouse, suite presidencial. Todo cubierto de terciopelo suave y luces doradas que parecían miel derramada por cada rincón. Me paré frente al espejo. Con un vestido de seda color crema me miré. Y no vi a la madre agotada con ropa raída, ni a la sombra que caminaba al margen de sus propios hijos. Vi a una mujer que aún vive, que aún respira y que aún tiene derecho a sonreír. Levanté una copa de vino bordó, la giré con suavidad. Las luces del candelabro dibujaban destellos rojos sobre el cristal, como gotas secas de una herida antigua. Por primera vez en 72 años, nadie dijo mamá. Y por primera vez ya no lo esperaba. Esa noche no dormí, no por tristeza, sino porque dentro de mi mente comenzaba a dibujarse un nuevo plano de vida. Claro, vibrante, sin cicatrices, con nombre de Andrew, Rachel o Melissa. Encendí la computadora, reescribí todo mi plan financiero, busqué propiedades de lujo, envié un correo al antiguo bufete de abogados de mi madre, no para reclamar justicia, sino para reclamarme a mí misma. Una semana después, firmé el contrato para comprar una villa junto al lago Windermere, una casa de tejas rojas, oscuras como el vino tinto, con un balcón amplio que daba al lago cristalino donde el atardecer se reflejaba entero, y un jardín cubierto de lavandas, esas mismas flores que George solía decir que sembraría por todo el patio cuando se jubilara. Fui con el arquitecto a elegir alfombras de terciopelo italiano, roble francés para la biblioteca, un horno traído desde Milán, cosas que antes solo miraba tras el vidrio de las tiendas de lujo, sin atreverme a soñar. Escogí cortinas de gasa blanca, que caían suaves, un sillón de cuero estilo clásico y un piano en la esquina de la sala, aunque no sé tocarlo. Pero su sola presencia me llena el alma. Contraté una ama de llaves, un jardinero, un asesor financiero, y abrí la caja fuerte, esta vez no para recordar el pasado, sino para empezar a vivir. Transferí el dinero a una cuenta nueva, a mi nombre, solo al mío, sin compartir, sin depender. Firmé los papeles con una sonrisa firme, sin temblar, sin esperar la aprobación de nadie. Por primera vez en décadas, escribí mi nombre donde decía propietaria, y sentí, de verdad, que esta vida sí me pertenece. Esa noche, mientras el sol se rendía sobre el lago y el viento agitaba suavemente los olmos, me senté sola en el balcón. Apoyé los pies sobre el borde de la silla, me arropé con una chalina plateada, respiré hondo, cerré los ojos y me susurré, no a nadie más, solo a mí misma. Desde hoy no viviré para ser querida, viviré para no volver a ser menospreciada jamás. ¿Y sabes qué? En ese momento exacto, con el cielo teñido de oro, con el olor a madera nueva en una casa que aún no había sido habitada, sentí algo que no había sentido en años,
felicidad, pura, íntegra, sin pedirla prestada, sin deberla, porque entendí, al fin, que cuando aprendes a amarte de verdad, el mundo entero se ve obligado a tratarte diferente. Jamás pensé que volvería a enamorarme, no a los 72, no después de todo lo roto, pero el destino no toca la puerta con anuncios, solo entra, en silencio, y se sienta a tu mesa. Esa noche me invitaron a una gala benéfica, para apoyar a víctimas de violencia doméstica, en parte por curiosidad hacia la comunidad donde ahora vivía, y en parte para aprender a caminar erguida en un mundo que antes solo me atrevía a mirar desde afuera. Me puse un vestido de seda negro. Llevé un único collar de perlas, el que me dejó mi madre. Nada ostentoso,